pues ya nomás me hace falta editar eso, porque los copié y Les debes quitar el sí, pues el fondo para fondo. que ya salga bien. Y después ese de jugar, güey, pues, Les vas a destino, hacer aquí estoy. Como ya le dije al destino que aquí estoy, entonces por eso el siguiente es vivir al instante. ir al instante. Y pues fíjate, como las raíces nos firman en la tierra, porque por eso este güey se le vino dentro, güey, se prendió la pita y ya tuvo hijas. Y yo tuve libros, güey, ¿qué hacer? Las raíces nos firman en la tierra el instante de vivir, actividad orgánica que los órganos desean cumplir, Ahí se reafirma. con, como el aire que apaga la vela y empuja el glaciar. Las palabras conducen sus pasos por largos tractos, las imágenes desdoblan sus trazos por grandes ductos, a Lo que te eructos decía, nos justo. desciframos, la parte con que saboreamos la noche. ¿Por qué eructos nos desciframos la parte con que saboreamos la noche? Porque el eructo va a preceder, como dices, el sonido, el movimiento, es decir, vamos a encontrarnos con eso primigenio antes de poder aventarnos mierda de los símbolos, Sí, que sí, sí. si Las son pedo palabras, así, eso es después. por eso saboreas la cosa. Pierdes la concepción del tiempo y gozas el día, como dices, que es lo que pasa en el desierto, ¿no? Y el día, barquillo de merengue, por el cual navegamos hacia las fosas que son túneles, túnel, no se dice. Bienvenidos todos al abrazo mojigato de este tacto. Amigos, escuchemos con las trompas afinadas, besemos noche y diario de caricias, la vida. La vida. Sí, sí, sí. Y algo otro es más divertido y más simbólico, porque pues es el título. En la materia presta la inconsciencia a cada pulgada del placer insensato por venir que ya está aquí, repasada en dos tantos, porque así se divide. Está la primera que es el cero, ¿no? Con la masa sobre la mesa la paciencia junto al silencio para no delatar innecesario escrúpulo que nos adivinen los conscientes del embrujo, la cicatriz de la realidad, pasito pasito tum tum. Maquiavelo se ve culero el agujero, de todos modos nos comerá. Alipusen-Comac y otras poblaciones despobladas de ser esclavizados por anuncios llenos de senos, cosenos y tangentes clavadas a mitad de las mamas. Delicioso el animal en cuestión. Delicioso. El animal en cuestión se pregunta para no perder el hilo de la media. Llega el complemento. Y este es el Ese es segundo. el complemento. C o alguna otra numeración, porque C en náhuatl es 1. C o alguna otra numeración espectacular con la cual representar el estelar manglar de nuestros aleluyas. Si a tantas fiestas asistiéramos, ¿dónde recaerían los sueros de nuestros arroces? Mejor otros cereales descubrir en la tierra que desgrana. Elementos que componen puntiagudas piedras que se estrellan hasta el fondo del pulmón. Están rejuvenetas. ¿Qué será enloquecer? No soporto la ausencia del sabré. En hilera, acomodar los porvenires en que se dividen ausencias juveniles del triunfo antemporal. El instante de mirar un segundo a los ojos. Después de un segundo, otro hasta formar un montón lleno de 60 augurios persuadidos desde ayer. Fuga del punto donde la mirada se reposa. Entonces, móvil el ser, ojéis, cual si una multitud de ladillas se montara en el porvenir de su vagina y no existiera más porvenir para el falocéntrico atardecer de nuestras mañanas. La cosa avanza, a un punto llega y sigue otro, coge, recoge, continúa recogiendo por su camino melancolías remojadas, sueños cuajados en la cresta de un buen gallo, caldos de pollo, sin plumas, ojeadas del instante a cada momento recoge la cosa, próximo, bueno, la cosa, otra cosa, y sigue coseando hasta la esquina más próxima del placer,
Por supuesto, hace la parada para recoger más cosa. De segundos el montón persiste ante nuestra mirada como si un secreto se desvelara antes de llegar a su destino y dejara de existir. Divinidad continua gana la cosa en su coexistir y perdura como roca, incluso más eternidades en su andar contrario tratando de recoger el principio del fin que galante surca las olas nubes de este cielo precipitado. Como es arriba, es abajo, mientras uno se remoja en la alberca de días. ¿Qué tal? Y 10 como apellido. Para jugar más. Luego este que es el que nos faltó. Sobre el camino se desliza la caguama. Placer de ser ocelote o sotzil. De rama en rama, drenar oxígeno o algún otro mar de elementos que nos impidan desintegrar gargantas al vacío del espacio, que ocupa el aire viento que expele, fisiología barata, al cañón de todo aquel que desee canalizarse, equipo antimotín para este levantamiento, símbolos que llamas palabras y pretenden descifrarnos las evidencias, que ante los sentidos se pasean, cadera a cadera, kilómetro cúbico ante reducidos centímetros públicos, pista de despegue, naturalmente, de galaxia surcador. ¿Habiese visto antes el sorfear la caca de la cabeza, el estiércol de la calle, la cañada que nos empina a nadie, ni por la avenida de venides intravenosos, los días que nos columpian hambre frente a los ojos reguiletes y vueltas de cables durante los reposos que aún es chambalá, esta otra cosa a la cual definen trabajo, la onda explota, el hongo eyacula, enteógeno que nos cuela con forma de sonrisa vertical, nos horizontea los días, Hernández, puros apellidos llenos de quicas, hijas. Híjole, qué recovecos los huecos pendientes por dilucidar son rientes, deslizándose sobre la vulva ácida de la ciudad, nocturna tráquea, calle que seduce con sus líneas, cual diva que a las grafías nos provoca arrancar gemidos, placer con los símbolos que aquel censor nos prohíbe tatuar en la ficción de las letras, por pasar a los actos en la acción del espacio. Despacio llegamos entre los brincos premeditados, entre blancas montañas, cabras nieve, cabrona neblina de aquella diabla blanca que nunca calla, avícola eufemismo para las garras gavilán que el loro roba, nieva en primavera el raid, 6 varos, sepulta la salud de una tortuga. Y es porque ese día lo que yo llevaba era para comprarme un chupo para pagar mi pasaje, güey. Por eso hice y yo pagué mi pasaje, ¿no? Y pues la salud de la tortuga para no verme tan balcón con la caguama, ¿no? Pues ya no me alcanzó para comprarme una por pagar el Pues autobús. sí, el autobús. Y eso es lo único que describo en ese texto tan profundo. Sí, ibas ahí por la calle avícola. No, pues está. Te Igual digo que el interesante. güey con el que me vino de BlaBlaCar ya me dijo, pues ahí puedes presentar tu libro si quieres. Dije, órale, pues, es que justo acabo de... Pues este libro, no mames, tiene más de 5 años que lo ando haciendo, ¿sí? Ya hasta le metí textos más contemporáneos. Tiene textos como del 2010 al 2016, ¿no? No, Hasta el de Mid, creo que no, sí, el año pasado. no, pues ya es un libro bien fermentado. Y Yo ahora, creo que nunca lo acabarías si siguieras metiéndole texto. sí, El pues problema es sí, que pues le ya por tienes que eso dar dije, un no, ya tengo que poquito. escribir ese pedo. Ya. ¿Y crees que tenga relación con lo anterior? Te digo, pues es el que le pone fin a esa trilogía cuaternaria, güey. De lo que Soto ya había pensado en el quinto, que es el devenirse, que es el próximo.
quería editar para presentar los dos al mismo tiempo, pero pues no le he dedicado el devenirse, porque que tengo un chingo de textos, güey, y ese devenirse quiero hacerlo como que un poco pues, más porno, que de por sí siempre hablo Más o del hecho, menos. ¿no? Del En hecho de ocasiones estar también es haciéndose, romántico. del hecho de estar haciéndose, entonces, pero sí siento que ese devenirse debe ser, como dices, más romántico. Estoy descargando el BlaBlaCar Sí, para se hace mañana caro. Desde registrarlo. Puebla hasta Matehuala, 475 pesos. No, Oye, no un mames, bla está bla. bien el- Dije, no mames, a huevo hay que ir. pues, están en 1000 días los Sí, pasajes no, hasta allá. Si no es bien un poco pinche más. caro, güey. ¿Quieres oír el que sigue? Sí, toque, sope. Pues como el jamón, ¿no? Así que para que resbale le puse como el jamón. El jamón sote. Diente, sope. Entonces dice, circular vicio, moneda. Por eso la forma es similar al ciclo. Por eso se llena de víboras, culeros, dioses. Nos seduce. Los medios lo malconducen por laberintos de palabras, retratos diarios, jornada a jornada. Acartonado albañil, denúncielos el que labora diario. Pregona y solo neurona a neurona lanza sinapsis a sinapsis. Onda del toquezote que se avienta el cerebro con cada conjunto de ideas. Pa' espasmo, el del cuerpo, monstruo que está allá. Cuando todo se vuelve acto desde la cama, dicen los atolondrados. Las chilindrinas del canasto quieren saltar, pues el ron de otro rol les guiña los ojos, les tiñe las telarañas del oído cotidiano cual obrero. Copia mecánica del mecánico acto de ser Dios manco, más menos aquel que piensa en el porvenir de aquestas palabras. Recuerdo, recopilación de locura, sanación en la iglesia de la pelvis, santa adoración esperamos. Se aproxima esta noche al obrero miembro de la sed por sus labios, este mero que viene saliendo del vello donde vive y se desliza a la glándula fábrica para realizar la labor de cantarle a la tatema lo que su lengua sobre la mía reza. Así Así sea. sea. En ocasiones, Pues sí, suele suceder. sí se nota lo pornográfico en algunas partes. A ver, tú ahora tú leer que sigue, si no te ha aburrido. Además que cada lector es diferente la Pues claro. entonación. Voy a trabajar un poco ahorita acabando, editándolo con los signos de puntuación porque sí hay que modificar algunos porque yo los leo de una forma que pues, casi no uso comas, Pues pero es porque bueno yo que sé que alguien lea después el texto. sí, Rincón es de color es. Agenda, ya, las luces que explotan con semejante avión, un día cubierto de aire, propulsión capaz de catacrisma, tanta crisma por no llegar aún a la solución de cualquier asunto que se encuentre a la cola. De novia, ¿dónde está la mujer que incendia cuanto parpadea? cuando Veo, cuando parpadea, veo da bella. Verás instantes consecutivos que se persiguen en la batalla del momento en que el telón de mi ojo izquierdo cede cuales palomas que soportan tu peso en sus tobillos, tu bello axioma de ondular en vibraciones que de pronto modifican todo, modifican menos los grafos de grifo que acuñamos en la presente sección. O de poquito en poquito se llena cualquier huequito, así para presionar, así para expulsar, corremos de esquina del punto cardinal que nos marca mientras aturdidos combinamos esencias, sustancias nuestras,
revoluciones que se generan en centésimas de segundo, en mundos que el movimiento perpetuo sí, tal cual si eterno fuera el no parar de tensiones, solo policías días que se atraviesan en la colección de instantes propios que van adquiriendo nombre en la recolección de símbolos, necesidad, lenguaje, apenas kilogramos del oficio como si las 100 misas estuvieran oficiando la cautela, los repujos. José, adoloridos en esta tutela del saber que aminora frases, de refuerzo esta suculenta habla, que no se puede descifrar armónicos de otras escalas, por fiesta, hacen senda en las melodías, que aterrizamos por no girar y ser mejor en sandalias, baile, en tren bala, entre menos trabajos como entre pies, entre manos, los de abajo, los de arriba taladramos, taladremos, no solo ladremos estas cortinas que nos velan, rincones de colores. Yo creo que deberíamos extraer estas partecitas que reflejan el ser que se hace en su texto. Oblicuas dimensiones embarradas. Oblicuas las dimensiones de colores, las distorsiones se pintan, se comparten átonas, desvergonzadas coincidencias de estas cadenas de sucesos que vienen formando eslabón tras eslabón el ácido que ya de por sí se encuentra laborando de forma clandestina, informando a toda neurona, compuesto atómico de moléculas por donde se ha regado de las células que otros no se desvisten. Fuerza de la síntesis. Encima hace falta encima de la elegida cadena perpetua. Repetimos eslabón tras eslabón, todos lavados con semejante salida del jabón, a torón desde el cual despuntan los acordes que el gallo tiene sobre tan bella red acústica, casa a casa estrellándose cual haz luminoso por toda la vista de nuestro sentido. En el punto, la fuga comienza recorriendo entre paisajes los estragos del linatismo ante tanta carne. Tiene sea Satán o ya. Ve desde cualquier punto al centro, llega cada ruta. Ve desde Satán o Yahvé. O ya ve desde cualquier punto al centro, llega cada ruta, cada trazo, cada que lo mismo esperamos. Escuchamos como eco, escuchamos y entre amores de espejo logramos escurrirnos por las últimas grietas de semejantes ideas. ¿Ya ves que vas, carnal, entre mitos motos, menos terremotos en la inconsciencia? Aleluya, manifestación heroína. Todos superhéroe, todos super homo sapiens, distantes a conciencia de la bula que hacen embolia, para no jugar de nuevo entre acertijos que descifran por delante y por detrás de cualquier otro mastodonte, mamíferos demás estos últimos seres vivientes, por todos lados lazarillos sonrientes, seguro, nos conducen por las sombras que te asombran de frente, solo sonriendo ante las pautas malestares, al final de las vacaciones acciones, en todos los días de Dios ostentamos, por la ignorancia detrás de tanta ansia, el saber de ver es lo que busca en el hacer, todo cuerpo, todo verbo, todo acto, magia, observarle el cutis y lo demás. Bella deidad que aún no reconoce lo divino del camino, salvo avestruces plumas sin tinta ácida cabeza en estos trazos garabatos, demoran en penetrar tras tanto jeroglífico gancho que les acaba. Gacho, jeroglífico, gacho. ¿Dónde me quedé? Aquí.
A ver, vas. Tanto jeroglífico gacho que les acaban de ensartar olímpico, alipuz, que nos llega por lo más sensual de no tener sexo. Dicho y hecho por mi estirpe hablará Johnny Lingam. Amenazo. Deja de leer textos, por Dios, Eros. Llueven gónoda, gónoda, grafía, grafía. Ilegal el café que desde la taza nos avienta el vapor a la casa, densa con densa materia. Remangarse los mangos que bajo las mangas de ese cupido saboreamos. Ay, hay que ponerle una coma. Vemos, saboreamos, entre tardes y mañanas de las barbas nos escurren babas, gens, hordas, gente sin madre por volverse patriarcas, tratando de diluir el polvo dentro del cerebro cráneo, reventón tarareando otras canciones, creaciones, ojos avisores, dos avispones verdes que nos sepultan tras enjambres de no ser eficientes porros de veras. Porros de veras, perros, paseos de orígenes diarios en que recreamos bellos lingotes barbados, oro cupas, los reyes de la colina pasean por la colina levantando centellas desde lugares estratégicos, controles a distancia lunar, solo por hoy, olones sobre el puente de Olanes que nos cuelga entre las brocas del cerebro, proseando el atropello, se olvida llenos. Mas, ¿por qué reafirmar conflictos gráficos cuando la vista nos acapara? No acapara nada, ciegos de tanto nombre propio, entre esencias discurso, ensillados, entonces al galope marcha la cordura de esta dictadura que cualquier otro ser no se puede vomitar desde estas vísceras que nos guiña amablemente sus órganos. Inagada da vida, hígado, cuestión hepática que enviamos al simpático huésped de nuestro cuerpo. Calor, color, colorado el asunto del yodo, una llovizna de elementos de tales compuestos, diría aquel de Mileto. Está mal aquí. Aquel, ¿no? Sí. Diría aquel de Mileto. Alguna broma para desempeñar funciones que galopan sobre polen que algunas amapolas, de las que no logramos mirar, nos inundan desde alfa por la gama que tanta omega, clandestina cual sonido que escapa por alguna abertura, siempre cordura sin importar el sitio, preguntan aquellos exorbitantes ojos de venado. Venimos persiguiendo los pasos. En tantos sitios palabras, ¿de qué lugar los recovecos nos cobrarán estos gráficos ecos constantes? Alevoso el estado en que me encuentro, del grafito punta, del humano grafio-grifo, del átomo era sin división, pensamiento, acción, creación, refacción algorítmica que conduce a nadar todo de por sí. Guadalupe, los retoños nos estrujan las raíces, nos exprimen los jugos. Tantos momentos de éxtasis, excitantes rompecabezas usaremos arriesgando la masa, esculpiendo los ayeres más estrictos entre oraciones, mas no plegarias. Nos llueven tropos que resbalarían mejor por aqueste tronco raíz, jamás trunca de semejantes orígenes. Más que tú, las piernas duelo por el camino que nos conduce al Santo Rosario en la despedida de las estrellas, en la blanca bienvenida del alba, siempre inundando. Una pelvis, otra, tantas como aromas que se vuelven repetición, ácida diacronía, alguna combinación genética, cisnes aullando narran poetas no contemporáneos. Otros rones, infinitos alipuses que nos llegan desde la propiedad intelectual de cualquier onda. Al fin, otro piso, otro sitio, el mismo espacio. Gentiles el asunto astuto, el trazo ultramarino, el punto en que la realidad se parte y comienza. Cuánta secuencia nos persigue la compra. Tan deslumbrante sesión olfativa,
Sin impuesto la perra puesta se apresura a desenvolver dolencias que ligan el vientre, mientras estas glándulas mamarias también se expanden. Estira tanta seguridad que nos atraca desde las raíces los ácidos, entre bases que se dilatan cuales estaciones de microbús, buscando especímenes para abordar dicho convoy. Tan especial la espacial nave que nos conduce a conservar similitud de formas. Son horas los movimientos que disfrazamos desde los cristalinos para aventurarnos, entre otros. Los encuentros ante los equinoccios seres de verano reinan al final del invierno, para este camaleón primavero desde enero hasta el fin del año, cual marero de una cruz que no se pudre. Después de tanta charla, el desquicio ha roto toda intersección de este espacio. Silencio. Híjole, qué buena manera de terminar ese Las, texto. las oblicuas dimensiones. El desquicio ha roto toda intersección de este espacio. Pues acá tengo que editarlo. Sí, ahora que lo leo, veo que no puedo mejorar la cuestión gráfica. Y después de ese avión, pues como soy de Irato, me aviento hablando de los similares y para que no se vayan a enojar los compañeros dioses, pues les pido disculpas, ¿no? Por eso se dice, Zeus nos dispense, al igual que los demás, si este día colamos la realidad, puro pulmón, ¿no? Porque pues es lo que construimos, es lo que vengo manejando con el ser haciéndose. Por eso comienza. Eso es colar la realidad realmente. Exacto, pues crearla. Sí, Pues, sí. me vino la imagen Es del que Don Benja es tú lo tienes, chambeando. la metes, lo exprimes y sale de tu poema. Por eso dice, al filo de una hoja que nos estruja la memoria, movimiento. Cuando arden las palmas, ven a cava que escarba por todo el elixir que conduce. Dicen, aunque después callen entre las caídas que nos vienen, soldando avenidas, calles, bulevares, de más extraños vocablos, más extraños actos de los alucines garabatos, retruécanos que nos silencian diagonales discursos sosos, a veces los resultados del altoparlante, mejorar caligrafía o bailar en la crespa cabellera indigente que nos muerde los recuerdos. Después de tales años, Aquiles el talón vuelve a posar sus retinas, donde reposa la gelatina, combustión de estas palabras que nos revocan la eternidad. Oh. ¿Cómo ves mi texto albañilero? Yo creo que es de una caminata. Sí, pues va caminando en la hoja, por eso llegó hasta el filo, ¿no? Dice el filo de una hoja. Y después de como estabas al filo, pues luego dice, de nuevo empieza el vuelo. Y ya es el pensamiento acto, como antes en un libro anterior o dos escribí el pensacto. Creo que fue en el libro que habla de espacio a toda máquina, donde el pensacto pues es la conjugación del pensamiento y el acto, que es lo ideal, ¿no? Como piensas, actúas, en el sentido de que el pensamiento es consciente, ¿no? De lograr esa conciencia absoluta y pues actuar con todos y por todos, para todos. Y dice, sutil aroma el disfraz de esta mañana. Lo voy a ir corrigiendo para que sirva más. Entonces vuela ave que se eleva, atraviesa. Entonces vuela ave que se eleva, atraviesa por la ventana de su jaula. Entonces vuela hasta hartarse de palabras. La loca de la casa vuela, vuela moza, parte de madre, musa, bolas, los pericos, los adoro. Entonces vuela tartamura entre las sentencias de estos usuarios. Jamás ha importado la senda, nunca hagas llagas en los labios ríos, impiden el correr de la miel. Y él, desde los músculos que te adornan, entonces
vuela hacia María, y todo un séquito de doncellas se perturba. La que no sueña, pues sueño enseña, señuelo para que los apetitos de esta ave duerman, porque porque al despertar, alba, su creación, por la comisura de sus otros labios, acordeón de este instante, tatuaje de las pupilas, cámaras que no se revientan a la vuelta, talacha de la realidad. Ah, y aquí ya viene después de eso, talachar en la realidad, por eso se llama. Hora trabajo, mañana, tambor que revienta los cueros, hora trabajo. Mañana tambor que revienta los cueros de nuestros sonidos. Esa frase, esa imagen la tenías hace 3 textos. También. Ajá. Es buenísimo. Sí, es que sí tienen cierta Sí, comunión los tienen. textos, güey. Y los seleccioné apenas, güey. Es que ya tenía mucho tiempo con este. O sea, juego, ya está, tantos pinches textos hay que organizarlos, güey. De que ya está el Forman devenir. parte de la misma cepa. Sí, sí, aunque son escritos en tiempos distintos. Y este Ajá. que te voy a leer, lo escribí para el documental que hizo Cedric, el corto que hizo sobre... Él tenía la intención de demostrar, pues, la visión que tenemos los latinos del trabajo en cuanto a conexión con la fiesta, ¿no? Como que yo le decía, pues sí, güey, lo que representa para esta cultura, güey, desde lo mesoamericano, es precisamente celebrar el trabajo, güey. Es una visión como nos ha ido inculcando el paradigma occidental de, pues, ver el trabajo como una condena, güey. Castigo. Y ellos no, pues precisamente ves que en noviembre esa fiesta de los muertos era para celebrar la cosecha, ¿no? Y por eso como muchos tenían bastante, pues ofrendan, ¿no? Lo daban, compartían, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, la fiesta tiene que ver con el trabajo. Y pues me planteó esa idea, yo escribí este texto para que pues acompañara ese otro texto documental. Visual. Y comienza. Clandestino en el nado sobre el mar de mi reforma, marea, río, calmo, hormiga danza, cotidiana hoja que nos vuela las palabras y crea, trabajo como lluvia en asteroides, peculiar el resultado del acertijo, ojitos pispiretos, los amuletos que cuelgan de tus pezones, tiernos aromas arrojan entre sus pétalos la solución divina del algoritmo para el trabajo, esos árabes tan simbólicos cuates, como los tompiates cuelgan dulces uvas de la vid. Así reflexionamos las rodillas y saltos damos, entre días y santos, santos días, el resultado, festejo del gran trabajo, rodillas al suelo, rostro al cielo, rostizado alucín, el paradigma vencido, vecino el temor de rugir, esa furia que nos ancla en la ilusión de la labor, concurso ilusorio el arco iris de los billetes, revolución diafana, la apetencia de una oruga por su hoja, su chamba, su fiesta resulta a ras de suelo, punción en el intestino del halcón, alcatraz, blanca flor, para atrapar las frecuencias del haz, de las sonrisas que nos sobrevienen días, que nos disfrazan noches, dentro de estos revuelos que nos conducen a celebrarte acto. Tartamudo, tartamudo tras el velo diestro que oculta el sendero. Trazos en los cuerdos con trabajos que incineran el espacio, donde cuelga tu razón al lado de la mía. Musa que monstrua se hizo para el acorde, compita y no, forzado el astuto tuso, la chamba continúa. Azúcar, todo el rito, irrita solo mirarte. El púlpito sin poder abrirte capilla para este pobre padre. Se dice fácil, se hace más y más. Todos,
tilde que nos rebota hasta los estribos de cualquier vuelo, arroz del casorio, el mole esperamos, aplausos y baile, en la calle de tus vísceras, entrañas, delicias, tus caricias internas que a este externo vuelve alegría. La caricia del día, chambita a rajatabla, armonía de nuestros pasos en esta danza, vida nostra. Otro texto muy romántico. Oh, ya estoy bien pinche romántico. Pues me pasa por leer a los simbolistas que me remiten a sus antecesores. Está bien. Bien cumplido. ¿Cómo ha llegado el momento de cambiar de autor? Ese pinche grifo, ya. Sí, te voy a mostrar para esto está Deberíamos de crear un poema. Pero antes hay que no sé, está un poco largo. Pues acá te digo que Google está hablando de, pues, sobre el uso del hashish, ¿no? Y pues que dice que lo usan por atascar los güeyes, aunque también hay atascar, ¿no? Pero dice, lo ve de cierta forma como negativo, ¿no? Pero también a la vez lo exalta, es cagado. Una crítica, pero lo exalta, dice. Para que se comprenda mejor este hervidero de la imaginación, este desarrollo del ensueño y este alumbramiento poético a los que se haya condenado un cerebro intoxicado por el hachís, expondré otra anécdota más. Quien habla esta vez no es un joven ocioso ni un hombre de letras, sino una mujer algo madura, curiosa, de espíritu excitable que, tras haber cedido al deseo de trabar conocimiento con el veneno, describe así a otra señora, la más importante de sus visiones. Transcribo literalmente. Y va a hablar la señora. Por muy extraordinarias y nuevas que fuesen las sensaciones que experimenté durante mi locura de 12 horas, 12 o 20, la verdad es que no lo sé. No la repetiré jamás. La excitación espiritual es demasiado viva y el cansancio resultante demasiado grande. Además, y por decírtelo todo, me parece que esa niñería tiene algo de criminal. Ante todo, he de decirte que ese maldito hashish es una sustancia muy traicionera, pues a veces crees que ya se te ha pasado la embriaguez y en realidad no es más que una falsa calma. Se producen unos momentos de descanso y luego recaes nuevamente en ella. De modo que, alrededor de las 10 de la noche, me encontraba en uno de esos estados pasajeros. Creía haberme librado de aquella superabundancia de vida que tantos goces me había reportado. Ciertamente, pero no dejaba de causarme también preocupaciones y miedo. Empecé a cenar con placer, aunque agotada como después de un largo viaje, pues hasta ese momento me había abstenido prudentemente de comer. Pero antes de que me levantara de la mesa, volvió a atraparme mi delirio, como un gato a un ratón, y el veneno se puso a jugar de nuevo con mi pobre cerebro. Aunque mi casa está a poca distancia del castillo de nuestros amigos, y aunque tenía un coche a mi disposición, me sentía tan abrumada por la necesidad de soñar y de entregarme a aquella terrible locura que acepté con alegría el ofrecimiento que me hicieron de pasar allí la noche. Claro, seguía quería seguir en la fiesta. Ya conoces el castillo y sabes que toda la parte habitada por los dueños la han arreglado, decorado y adaptado al estilo moderno, pero que la parte que no suelen utilizar la han dejado como antes, con su viejo estilo y su antigua decoración. Decidieron que me improvisarían un dormitorio en esa parte del castillo y eligieron para ello la habitación más pequeña, una especie de salita, algo descolorida y destartalada, pero que no dejaba de tener su encanto. Tengo que describírtela con detalle para que comprendas la singular visión de la que fui víctima. Visión que me duró una noche entera, sin que pudiera darme cuenta del paso de las horas. La salita en cuestión es muy reducida, muy estrecha, a la altura de la cornisa. El techo se curva formando una bóveda. Las paredes están cubiertas de espejos estrechos y largos, separados por paneles donde se hallan pintados unos paisajes con estilo descuidado de las decoraciones de los teatros. A la altura de la cornisa y en las 4 paredes se ven varias figuras alegóricas, unas en actitud de reposo y otras corriendo o formando corpos. Sobre ellas hay pájaros brillantes y flores. Detrás de las figuras se alza un enrejado pintado que da la sensación de relieve y que se ajusta, naturalmente, a la curva del techo.
Este techo está dorado, por lo que los huecos entre los barrotes y las figuras se hallan también cubiertos de oro y en el centro, el dorado, solo se ve interrumpido por el nudo geométrico donde convergen los barrotes simulados. Como podrás comprender, el conjunto de la impresión de una jaula suntuosa, de una jaula preparada para dar cabida a un pájaro enorme. He de añadir que hacía una noche muy hermosa y muy clara, y que la luz de la luna era tan intensa que, ojo, que hasta después de haber apagado la vela, seguía viéndose toda aquella decoración, no iluminada, como podrías creer, por los ojos de mi espíritu, sino por aquella hermosísima noche, cuyos reflejos resplandecían en el oro, en los espejos y en los variadísimos colores. Al principio me quedé muy sorprendida al ver que por doquier se abrían ante mí grandes espacios. Eran ríos cristalinos y paisajes llenos de verdor que se reflejaban en las tranquilas aguas. Ya supondrás que era el efecto de los paneles reflejados por los espejos. Al levantar los ojos, vi un sol poniente que parecía un metal fundido cuando se ha enfriado. Era el oro del techo, pero el enrejado me hizo creer que estaba en una especie de jaula o en una casa abierta por todos los lados al exterior y que solo me separaban de todas aquellas maravillas los barrotes de mi espléndida prisión. La primera vez me reí de mi ilusión, pero cuanto más miraba, más aumentaba su magia y más viveza y realidad tomaba su transparencia. La idea de estar encerrada se apoderó de mí, aunque debo decirte que sin entorpecer demasiado los diversos placeres que me producía el espectáculo que tenía a mi alrededor y por encima de mí. Pensaba que estaría encerrada en aquella lujosa jaula durante mucho tiempo, miles de años quizá, en medio de aquellos paisajes maravillosos y entre aquellos espléndidos horizontes. Soñaba que era la bella durmiente del bosque, que tenía que sufrir una expiación hasta ser liberada algún día. Sobre mi cabeza volaban brillantes pájaros tropicales y como mis oídos percibían el sonido de las campanillas que llevaban al cuello los caballos que pasaban por el camino lejano, al fundir los dos sentidos sus impresiones en una idea única, atribuía a los pájaros el canto misterioso del cobre y creía que cantaban con gargantas de metal. Evidentemente hablaban de mí y celebraban mi cautiverio. Unos monos saltarines y unos sátiros burlones parecían estar divirtiéndose a costa de aquella prisionera tendida en un lecho y condenada a la inmovilidad. Pero todas las divinidades mitológicas me contemplaban con una sonrisa encantadora como si me animaran a soportar mi hechizo con paciencia, y todas sus pupilas me miraban de rojo para no perderme de vista. De esto deduje que si algunas faltas antiguas, algunos pecados que yo mismo ignoraba, merecían aquel castigo temporal, podía contar, no obstante, con una benevolencia superior que, aunque me condenara a la prudencia, me ofrecería unos placeres más serios que los placeres infantiles que colman nuestra juventud. Como verás, no faltaban en mi sueño las consideraciones morales, aunque debo confesarte que el placer de contemplar aquellas formas y aquellos brillantes colores y de creerme el centro de un drama fantástico absorbía con frecuencia todos mis demás pensamientos. Ese estado duró mucho, muchísimo tiempo. Duró hasta por la mañana, lo ignoro. Vi de pronto que el sol matinal había entrado en mi estancia, lo que me produjo una viva sorpresa, pero a pesar de todos mis esfuerzos de memoria, me fue imposible saber si había estado durmiendo o si había sufrido con paciencia un delicioso insomnio. Hace un momento era de noche y ahora ya es de día, y sin embargo yo había vivido mucho, muchísimo tiempo. Como había perdido la noción del tiempo, o mejor dicho, la medida del tiempo, solo podía medir la noche entera por la multitud de mis pensamientos y por lo largo que me parecía desde este punto de vista. Se me antojaba, sin embargo, que solo había durado unos segundos, o incluso que ni siquiera había ocupado lugar alguno en la eternidad. No te hablo de mi cansancio, que fue inmenso. Dicen que el entusiasmo que experimenté se asemeja al de los poetas y al de los creadores, aunque yo siempre había creído que las personas que se dedican a emocionarnos han de estar dotadas de un temperamento muy sereno. Pero si el delirio poético se parece al que me produjo aquella cucharadita de confitura, pienso que los poetas pagan muy caros los placeres del público. Cuando me sentí en mi casa intelectual, es decir, en la vida real, no dejé de experimentar un cierto bienestar, una cierta satisfacción prosaica.
Ya, ya, Y eso acabas. que se quedó una noche nomás y creó todo, una No, ilusión de su viaje, güey. no, 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 güey. ma, Es que sí está chido el librito. Órale. todo el efecto. Dijo, yo me voy a quedar y ve lo que vivió. También es algo muy céntrico de parte de su persona. Y Sí. es la cita de una señora, ¿no? Ajá. Y ahí te va a hablar. Es lo que causa. Y por eso se ponen los pinches atascados. Pues confronta las visiones de la puesta de esa sociedad. Sí, ella, visto desde ahí, no le parece disgustar, no parece estar incómodo. Dicen, no, pues está fuerte el viaje, pero estaba chido. Pues hasta dice al final, ¿no? Ya cuando volví a la realidad, me gustó, ¿no? Sí, no se siente inconforme. Sí, bien atascadito. Pues vamos a darle a la canción, como dice. Pásame el agua. ¿Cuál traerá palabras más bonitas? Probablemente aquí nunca encontramos la palabra microchip. Probablemente. El periodo cultural es una escuela donde la mecánica y la pintura elemental de la educación activa a quienes fundan la izquierda. También se han confirmado conceptos que destacan en la dictadura del equilibrio, en lo experimental del futuro, en la razón continua del estudio que integra la carencia de una índole técnica. En México, algunas industrias son los mensajes fundidos en dicho nacionalismo. Primero, se experimenta el ciclo, tampoco se ha dejado que los nacimientos en el acento de la comisión operen lo propio, sin olvidar el espléndido desarrollo jurisdiccional que impulsan las bibliotecas con el decoro de la propiedad, para implantar la plena libertad de una justicia en las bellas artes, en el tránsito del Congreso que realiza la revolución del retraso. Esta tiene palabras, pero no tan poéticas, ¿te das cuenta? Tendremos Porque que, son muy solteras. sí, son certeras, pero no son tan bellas. No sé si depende de quién quiera ver la belleza, si eso se realiza algún obrero a punto de crear una huelga, me hubiese satisfecho bastante y ayudado a justificar. Entonces esa belleza no parece ser. Sí, es tan subjetivo Sí, en ese sentido. sobre todo. Solo con el de la música ¿cómo se llama? Copla, copla. Una copla. Como inevitable, el ritmo, los propósitos de los compositores extraños, pero un claro de su tipo es la consonancia. Claramente todas las épocas tienen el estilo, presentan un ejemplo. Desde entonces comprendes la melodía, la especie del xilófono, la flauta de los compositores, disfrazan los acordes. Una mejor manera de crecimiento
Este paso se atribuye al acompañante de las formas habituados en el plano intermedio de la función. A pesar de su gran sencillez, las primeras obras por la tónica restringen el análisis. Esos puntos son semejantes y relativos en la tonalidad. Los ritmos solo desde el punto de vista se escuchan conscientemente. Hoy en día, los 4 tiempos, el primero es música. La mayoría de los teóricos formulan que alguna repetición en miniatura es típico e importante. Hay diversos tipos de piano. En otras palabras, el interés por aumentar, ascender las variaciones sobre cualquier tema. En gran cantidad, la fuga es rigurosa. Las vocales se pueden sacar, por supuesto, prominentes, considerando temprano el segundo tiempo. Generalizar las cosas principales, cuya traza es perfecto el ejemplo de la sección del desarrollo. 2 importantes adiciones en la imaginación es realmente importante decir de las piezas instrumentales sus diversas partes, esos preludios libres en cuanto forman el dibujo durante la mayor parte. Creo que mucho renacimiento por encima de esa figura. Eso está divertidísimo. En términos generales, los protagonistas de la música, solo el tiempo. Pues sí, porque ahí se dan los movimientos de los compositores. A ver, ahora con la locura. En principio, una clasificación de la razón difícilmente puede excluir para conocerse evacuaciones del mundo. Reanudemos en una sola y misma locura en forma positiva, como la locura todos nuestros recursos. La naturaleza es la aptitud esencial para empezar con una presencia clásica, un decreto prácticamente que no puede ser rechazado por los rasgos definitivamente establecidos, a saberlos con familiaridad. No es coincidencia falsa la ceremonia, esta forma de conciencia, la conciencia antigua, con el curso del tiempo. Pero la historia del conocimiento lleva consigo más que el ejemplo. Todos estos hechos de Pascal, más el momento, no permitáis que vuestra cruz de Cristo se le atribuye el arte. Llegará el hecho a las puertas, animal curioso, la abertura colgará en el caso contrario, una especie de imagen de hierro, grandes actitudes grotescas, extrañas, contrarias al espectáculo. Le dijo que ignoraba el latín, cuando la locura verdadera, simulada, la enfermedad. Toda locura es importante porque se asombra claramente en su juego y sin embargo enriquece las cadenas. El momento en que la psicopatología es la transición a las instituciones, el responsable de los poderes es la alienación a toda la experiencia. San Lucas mismo, de hecho, en los hospitales generales, los hermanos de la caridad, todos los gobiernos de Zaragoza, del Renacimiento, ciertamente en el Cairo, ¿qué podía tenerse de ella? Las casas, allí, la medicina. No son tales hechos los pobres lunáticos. Sin embargo, las apiedradas épocas, la confrontación en esta acompañada sin razón, el reajuste no ha abandonado el suelo. Te digo que salen cosas muy divertidas. Muy certeras.
muy bonitas. Nos hablan los símbolos. Sí. Tienes aquí un bote de basura. Ah, ese aquí de bolsita. Tírale. Ahora mira, con el coronel no tiene quien le escriba, no sabía que tenía este libro. Pues a ver, a lo mejor sí tiene quien lo lea.